grabar Tengo y una voy a... última consulta. Con respecto Sí. a las clases prácticas, ¿no hay una hora de comienzo, digamos? No, no va a haber un horario de comienzo. El horario es, digamos, cuando yo termino, que es aproximadamente las 6, 6:30, 6:15, ahí se les da 10, 15 minutos para que descansen y después empiezan la clase práctica. Ok, gracias. Bueno, están viendo mi pantalla, ¿no? Están viendo... Ya empezamos mal, fíjense que dice primer cuatrimestre del 2020, ahí me equivoqué. Bueno, después lo voy a corregir. Bueno, entonces vamos a empezar entonces con cómo nos vamos a organizar este cuatrimestre, que seguramente escucharon un poquito hablar de cómo fue el cuatrimestre pasado, me imagino, y si no, se los cuento ahora. Entonces les decía, miércoles y viernes vamos a dar clases de aproximadamente 1 hora, que va a ser la clase teórica, y luego va a haber una resolución de un ejercicio práctico, que va a ser más o menos después de una especie de intervalo, y después se van a dividir en 2 aulas, donde va a estar Sebastián y Milton, van a hacer clases de consulta. ¿Ok? Vamos a empezar manejándonos de esa manera. No sé si vieron, cómo es el régimen de aprobación. O sea, como nosotros, digamos, como ya les dijimos el cuatrimestre pasado, perdón, estamos implementando cosas sobre la marcha desde cierto desconocimiento de lo que es la enseñanza virtual. Creemos que salió bien el cuatrimestre pasado, por lo tanto, hay un cuore que vamos a dejarlo intacto, que es, por ejemplo, toda la parte de evaluación. La parte de evaluación va a ser, ustedes van a tener que resolver ejercicios que los tienen que hacer y entregar. Los entregan por el campus. De cualquier manera, esta información, no se preocupen, que está... bueno, les llegó, se los mandé como documento, pero se los repito por si quieren decir algo, por si quieren preguntar algo. Tienen que entregar esos ejercicios. Esos ejercicios es muy importante que los entreguen, o sea, condición sine qua non es entregarlos en tiempo y forma. ¿Ok? El que no los entrega, salvo que sea por alguna razón de fuerza mayor y que tenga un certificado, queda fuera de la materia. ¿Está bien? Entonces, tienen que entregar ejercicios por el campus, ¿está bien? Y es muy importante para conocerlos, para entender el grado de cómo están llevando la materia. Para mí es muy importante la nota de la parte, digamos, la nota final que les va a quedar en esta materia es un promedio y es muy importante la parte de cómo estuvieron en práctica. O sea, cómo hicieron esos ejercicios, cómo participaron en el aula virtual, ahí hay foros de discusión, cuán activos estuvieron, todo eso es muy importante para la evaluación, para esta evaluación que estamos haciendo con los elementos que tenemos, ¿ok? Que de cualquier manera, para mí es muy importante decírselos, tengo la sensación, que puede ser absolutamente falsa, que el cuatrimestre pasado aprendieron quizás más que un cuatrimestre común. No puedo explicarlo por qué, pero me parece que las nuevas generaciones están tuneadas a estas nuevas maneras y me parece que funcionó muy bien, contrariamente a lo que esperaba. Y entonces por eso vamos a intentar hacer algo nuevo este cuatrimestre. ¿Qué va a ser lo nuevo que vamos a hacer? Yo creo que se los dije la vez pasada, bueno, no a ustedes, ¿no? El cuatrimestre pasado. La educación es algo que alguna vez vi una charla TED de alguien, un educador, que decía que la educación era algo que no había cambiado en los últimos 100 años y nosotros ahora estamos haciendo un cambio en meses que nos hicieron en muchísimos, muchísimos años. Entonces esos cambios pueden ser complicados y es importante el feedback que tengamos de ustedes sobre esas cosas que vamos implementando. Y para mí un cambio que vamos a hacer este cuatrimestre, que a mí me resulta muy importante y creo que es fundamental,
es que en general nosotros enseñábamos física, no solamente la manera de pararse frente al pizarrón con una tiza, como se hacía, no sé, en 1800, sino también la idea de cómo aprender física con una tiza o con un lápiz y papel, también me parece que es una cosa vieja, digamos, que se hacía hace muchísimo tiempo, y me parece que no está tomado en cuenta una herramienta fundamental para aprender y para hacer física, que es la computadora. ¿Ok? Entonces este cuatrimestre vamos a empezar, digamos, yo y en la práctica, tratando de usar esta herramienta, o sea, el uso de una computadora y el uso de Python para resolver problemas. O sea, para mí es muy importante que ustedes que entre las cosas que se queden de la materia, más allá de aprender termodinámica, aprender mecánica cuántica, sea a tener esta herramienta, que capaz que muchos de ustedes la tienen, pero no creo que la tengan todo, que es usar una herramienta para estudiar y para resolver problemas. ¿Ok? Y para eso no necesitan tener una computadora, porque de hecho estos programas de Python los pueden correr en un teléfono, y para eso vamos a usar una herramienta que está en la web, que es de Google, que se llama Colab. En realidad se llama Collaboratory, pero es el acrónimo que se usa, y en realidad es como si tuvieran Python, es correr Python online. ¿Ok? Entonces lo que yo voy a hacer para darles, o sea, la idea por ahora, la idea para implementar esto es la siguiente. Yo los viernes, una vez por semana, una vez que terminamos la clase teórica, yo voy a agarrar y voy a explicarles, voy a correr un programa de Python, un programa en Colab, y explicarles un poco, hablarles un poco lo que hace. En realidad tengo varios que es para aprender, digamos, las cosas básicas de Python, después cómo graficar, después para hacer cálculo numérico, para hacer cálculo analítico. Tengo varios varios ejemplos para que vayamos discutiendo. Lo voy a hacer una vez por semana, y cuando alguna clase tenga algo que pueda mostrar, algún ejemplo que pueda mostrar con algún programa de Python, lo voy a mostrar también, que eso tengo. Por ejemplo, para la parte de termodinámica tengo 2 programitas que los vamos a correr, los voy a correr acá en la clase, y después ustedes se lo van a quedar. Digo, eso lo voy a colgar en el aula virtual, el programita, y después ustedes les voy a explicar bien cómo se hace para correrlo y todo. ¿Ok? Eso va a ser lo nuevo de este cuatrimestre. Entonces, entrega de ejercicios, y los parciales van a ser, no exposiciones, perdón, van a ser entrevistas orales donde los ayudantes de práctica les van a preguntar por la resolución de los ejercicios, o sea, por los ejercicios que entregaron. Si los ayudantes encontraron errores, les van a preguntar por esos errores, etcétera, etcétera. Y para la gente, esto está puesto en el documento, pero se los repito ahora, los que cursen muy, muy bien la materia van a tener como premio poder dar el final, que me imagino que se enteraron, que es una exposición de algún tema avanzado relacionado con la materia. ¿Ok? Y eso salió, la verdad que salió bárbaro, y vamos a implementarlo este cuatrimestre también. Capaz que implementamos algo nuevo que se nos ocurra, o temas nuevos. Seguramente que va a haber alguna cosa numérica, algún trabajo numérico que se pueda hacer con lo que aprendieron. Bueno, veremos. Pero esencialmente el final es una exposición sobre algún tema que no saben, pero que con los elementos que le dio la materia, ustedes pueden aprenderlo en aproximadamente 10 días y dar una charla. Bueno, ¿tienen alguna pregunta sobre esto?
Si una consulta, entonces no va a haber un parcial No, así no hay, escrito, no hay solamente parcial escrito. los No hay parcial ejercicios. escrito. El parcial es todo el tiempo. O sea, los parciales son todos los ejercicios que tenés que entregar todos los días que vos te metés al aula virtual y interactúas. O sea, es una evaluación completa de todas tus actividades relacionadas a la materia. ¿Ok? Ok, perfecto. Nos comunicamos de dos maneras, más de una que de otra. El campus virtual, fundamentalmente nos comunicamos a través del campus virtual y más o menos hay alguna información, pero bastante menor y no la vamos a tocar probablemente hasta final de cuatrimestre, en la página web de la materia. ¿Está bien? Bueno, la materia tiene dos partes. Tiene la primera parte, que es termodinámica, y la segunda parte, que es introducción a la cuántica. ¿Ok? Ahora voy a entrar en la... Veamos un poquito la bibliografía general, después esto lo voy a hablar 20 veces, pero para la primera parte vamos a usar esencialmente dos libros. El Fermi, que es un libro que está en Eudeva, que ahí tienen la tapa, y que trata la termodinámica de una manera inductiva, fenomenológica y usando los experimentos, por eso es fenomenológica, y el Kallen, que es completamente distinto, que es a través de postulados. El Kallen, en realidad, ese Swensen, que es el libro que está a la derecha, es un alumno de Kallen que escribió este libro, que vamos a usar una parte, no sé, un 20%, pero que está bárbaro, ¿ok? Que es el Kallen, pero escrito 30 años después, mucho más claro y mucho más conciso y mucho mejor. El problema que tiene el libro es que en realidad empieza hablando de mecánica estadística. Empieza hablando en realidad de teoría cinética, que nosotros lo vamos a ver, pero lo vamos a ver al final. Y después se mete con mecánica estadística, que es algo que van a ver en Física Teórica 3. Entonces es un libro que hay una parte, no todo el libro. En cambio, el Fermi vamos a dar prácticamente todo. ¿Ok? Para la parte de cuántica es más fácil porque ahí sí vamos a usar esencialmente. Cuántica, la introducción a la cuántica está dividida en dos partes. Voy a dar más o menos 3, 4 clases que son de historia de la mecánica cuántica, que es agujero negro, átomo de Bohr, etcétera, etcétera. Esa parte la saco del libro que está a la izquierda, ¿ok? Fundamentos de física moderna de Iceberg. Esencialmente, gran parte saqué de ahí. Y de la parte de cuántica, propiamente dicha, eso lo saco del Griffiths, que es el libro que está a la derecha. A ver, no sé si me ven el cursor, que voy a empezar a usarlo. Y de ese libro, el final, ustedes van a poder elegir alguno de los... Ese libro está dividido en dos partes. La primera parte, que va hasta partículas idénticas, que la vamos a ver completa, y la segunda parte, que son todos temas que después los van a ver en Física Teórica 2, y son más o menos 6, 7 capítulos. Cualquiera de esos capítulos ustedes los pueden agarrar como tema especial para el final. ¿Ok? El final, en principio, una cosa importante. El final, especial, o sea, en este momento es un final ilegal, no lo debería decir, porque en este momento no se puede tomar final. Es un final que yo me quedo con la nota y después la paso. Pero es un final que, bueno, que va, digamos que la fecha la ponemos apenas terminamos, será 10 días posterior al fin de cuatrimestre, que creo que es este cuatrimestre creo que termina el 13 de diciembre. ¿No? ¿Es así? ¿O me equivoco? Bueno, creo que es así. El 12, creo. El Por 12. ahí. Y bueno, entonces ponele 10 días, tomamos el final, ya le ponemos fecha, que es el 24 de diciembre. Y los que aprueban se llevan como regalo de Navidad el final de Física 4. Bueno. Perdón, profe, una pregunta. Sí.
Y no sé, por ejemplo, yo vengo de hacer física 2 y física 3 este cuatrimestre y no pude dar ninguno de los dos finales porque también lo mismo, se guarda la nota si llego a poder hacerlo o no. O sea, vos lo que me estás preguntando es que no tenés la correlativa. Claro, tengo las cursadas aprobadas, pero no los finales porque no los pude hacer. No, yo te guardo la nota. Eso no hay ningún Ah, problema. genial. Buenísimo, gracias. Una consulta, para llegar a esa instancia de final que comentás, ¿hay algún promedio que hay que alcanzar con los trabajos? Y en principio Sí. tenés que estar regular, tenés que haber hecho una buena cursada, con toda la subjetividad que eso significa. ¿Ok? Claro. Digo, si yo te digo que tenés que hacer una buena cursada, vos entendés lo que te quiero decir. Sí, te preguntaba si había... Digo, o sea, no voy a hablar de nuevo. Una buena cursada es alguien que estuvo, que digamos, entregó los ejercicios, que le puso empeño, que trabajó bien. No sé, una buena cursada. Todos sabemos lo que es una buena cursada y todos sabemos lo que es una cursada para zafar. Bueno, digamos, para poder dar el final tiene que ser una buena cursada. O sea, los ayudantes, que son los que van a tener más contacto con ustedes, porque a todo nivel, digamos, porque le van a entregar los ejercicios, porque le van a hacer las consultas, y ellos les tiene que quedar claro que ustedes hicieron una buena cursada. Cuando buena cursada, es buena la pregunta, porque cuando digo buena cursada, no es que hagan todos los ejercicios bien, porque, digamos, una cosa que a mí me sorprendió realmente para bien, es que había gente que vos veías que la primera tanda de ejercicios, no sé, los primeros 4 entregas, tenía muchos errores. Que está bien entregar con errores, porque están aprendiendo, y después cuando iban a darle el interrogatorio, los volvieron a ver y decían, no, pero me equivoqué acá, me equivoqué allá. Y se veía el trabajo. Aparte, uno de los ayudantes es el que se dedica a la parte de aula virtual, que va a interactuar con ustedes, va a ver cómo estén interactuando. Alguien que esté poniéndole energía a la materia, la energía que la materia necesita. Eso es una buena cursada. Digo, no que estén todos los ejercicios perfectos. ¿Ok? Ok, gracias. Bueno, ¿qué es la termodinámica? Bueno, Perdón, una consulta sí, sobre sí. eso, sobre lo que estaban diciendo recién. Había leído lo que enviaste por mail que supuestamente habían unos ejercicios que son teóricos aparte de los prácticos. Sí, cada tanto voy a poner algún ejercicio yo, alguna pregunta que tengan que pensar y que me tengan que entregar la respuesta, como un ejercicio, sí. Claro, y si no haces esos bien, no puedes dar el final. O es No, no, solamente no, para. no, no, de nuevo, no importa que vos hagas mal los ejercicios, ¿ok? Porque acá venimos a aprender. O sea, la idea, o sea, obviamente, si vos durante todas las entregas son un desastre, y bueno, ahora lo que te quiero decir es que hubo gente que empezó entregando entregas flojas y terminó haciendo entregas muy buenas. Claro. Porque va aprendiendo, porque va encontrando la manera, porque uno aprende, digamos, esencialmente. ¿Ok? Ok. No sé. Bueno, ¿qué es la termodinámica? Bueno, a mí me gusta mucho la termodinámica. A mí me gusta mucho la termodinámica porque, por un lado, es algo que rompe de una manera muy profunda la manera de pensar con la que venimos, con la que vienen ustedes eh, pensando hasta esta materia. Yo creo que la termodinámica no se le da la suficiente importancia en la carrera. Me parece que es una manera de pensar muy distinta y que está muy buena, que ustedes hagan esta experiencia, y por eso quiero que le presten mucha atención a esta parte, porque muchas veces la termodinámica tiene mala prensa, ¿no? Pero está muy buena. Entonces, a esta pregunta eh, les voy a poner eh, tres definiciones o tres respuestas a esta pregunta de qué es la termodinámica de tres libros que son muy distintos, que nosotros vamos a ver esencialmente una manera, pero les voy a discutir un poquito la otra manera de mirar. Entonces, fíjense
Acá me está molestando espérenme que tengo que mover este cartel, a ver si lo puedo mover acá, ahí está. Bueno, este libro que se llama Entendiendo la termodinámica de Van West es como una especie de continuación del libro de Fermi que dice, es el estudio de la energía y sus transformaciones. Podemos decir que toda la termodinámica está contenida en dos leyes, la primera y la segunda ley. ¿Okay? En una es la conservación de la energía y en otra, cómo son esas transformaciones. Que no toda transformación de energía es posible. ¿Okay? Esa es la línea del Fermi. Después, la línea del Callen, fíjese que el Callen es un libro que es completamente distinto, plantea una serie de axiomas y a partir de ahí saca toda la termodinámica. Dice que la termodinámica es el estudio de las consecuencias macroscópicas de las innumerables coordenadas atómicas que en virtud del promedio estadístico no aparecen explícitamente en la descripción macroscópica de un sistema dado. O sea, está hablando de descripción macroscópica. Ahora vamos a discutir bien eso. Y por último, está esta definición del Sears que dice que la termodinámica se ocupa de la relación entre calor y trabajo. Dos maneras de energía. La termodinámica no formula hipótesis sobre la estructura de la materia. Es una ciencia experimental o empírica. Okay, eso sale del Sears. Esta definición, que va a estar más adecuada a lo que vamos a ver nosotros, al enfoque que le vamos a dar a esta materia, que es el enfoque del Fermi. Ahí lo que les quería decir, eso es un poquito el libro que yo les di, este libro nuevo de Swensen, justamente en pie, o sea, ahí ese libro muestra, yo voy a tratar de darla durante la materia, que la termodinámica en algún momento tiene un límite, ¿okay? Y que en algún momento uno tiene que hacer una hipótesis sobre la estructura de la materia. Si no, uno llega hasta un cierto límite en lo cual puede entender sobre estas leyes macroscópicas. Justamente este libro empieza con unos rudimentos microscópicos para no tener ese límite, y después explica la parte de termodinámica. Por eso no tiene nuestro enfoque, pero está muy bueno que lo tomen en cuenta. Bueno. ¿Por qué podemos hacer una descripción macroscópica? ¿Okay? Cuando digo macroscópico, o sea, ustedes ya, lo que uno está acostumbrado en general, lo que uno ve desde que empieza la carrera, es la idea de una descripción microscópica. ¿Okay? Es seguir la dinámica, la cinemática de cada una de las partículas que componen mi sistema. Ahora, si yo agarro un sistema, por ejemplo, que es un gas, que está dentro de no sé, de cualquier cavidad, la cantidad de partículas que hay ahí en ese gas, la cantidad de moléculas que hay en ese gas, es enorme y es imposible, completamente imposible, poder describir algo sobre ese gas de manera microscópica. Sin embargo, esa descripción microscópica vamos a ver que no es necesaria. ¿Okay? Y que podemos aprender y entender un montón de cosas sin ver esa descripción microscópica y haciendo una descripción macroscópica. Cuando digo una descripción macroscópica es como variables que no son la posición y velocidad de cada una de las partículas, sino otras variables. ¿Okay? Que ustedes ya tienen idea de cuáles son esas variables macroscópicas, que es, por ejemplo, la presión, que es, por ejemplo, la temperatura. ¿Okay? De esas variables son las que va a describir la termodinámica. ¿Y cuándo es que puede hacer esa descripción la termodinámica? Cuando tengo muy diferentes escalas temporales de cómo varían las variables macroscópicas con las microscópicas. ¿Okay? Es decir, si ustedes agarran un gas, por ejemplo, en una cavidad, y ven cómo varía su temperatura, van a ver que en general, digamos, si puedo describirlo macroscópicamente, las variaciones temporales son muchísimo más lentas que las variaciones de las velocidades o las posiciones de las partículas que componen ese gas.
¿ok? Órdenes de magnitud. Bueno, esto, dicho de una manera muy burda, es lo que nos permite describir a un sistema de manera macroscópica. Yendo un poquito más al punto de descripción mecánica y descripción termodinámica, por ejemplo, si yo agarro y digo, bueno, quiero describir un metro cúbico de gas a presión atmosférica y temperatura. Vamos a ver que el comportamiento de ese gas, hay una ecuación de estado de los gases ideales, muy simple, que describe bastante bien la relación entre su presión, temperatura y volumen. Bueno, si yo quiero describir microscópicamente ese gas, que aproximadamente tiene 2.4 por 10 a la 25 moléculas, necesito 1.4 por 10 a la 26 variables y resolver ese número de ecuaciones de Newton, cosa que es un delirio, ¿no? Obviamente. Es imposible. ¿Está bien? Bueno, eso es lo que está ahí, ¿no? O sea, fíjense que, por ejemplo, estudiar la compresión de un gas, qué le pasa al gas, cómo varía su temperatura, cómo varía su presión, etcétera, lo puedo aprender tranquilamente, lo puedo entender, y no necesito saber dónde están cada una de las partículas que componen ese gas. ¿Ok? Entonces, la termodinámica nos lleva a otra manera de pensar. ¿Está bien? Y nos lleva a una manera de pensar de la cual a mí la verdad es que siempre me resultó alucinante y antiintuitivo. ¿Okay? De hecho, cada vez que tengo que contarse estos temas, termodinámica, siempre necesito volver a estudiar, porque es algo que es otra manera de pensar. ¿Ok? Es una manera muy diferente a la que uno se va haciendo, ¿ok? En mecánica. Bueno, y la termodinámica es muy importante. A mí, digamos, a nivel histórico, ya que vamos a hablar un poco de historia de la mecánica cuántica, a uno le parece que la termodinámica, no sé, la inventaron los griegos. Y sin embargo, no. Hay varias cuestiones. Para empezar, la termodinámica se desarrolló, o fue la base, fue el fundamento, en la revolución industrial. ¿Okay? O sea, el pilar de la revolución industrial fue la máquina a vapor, que está basada en lo que se entendió de termodinámica. De hecho, fíjense, si bien la primera máquina a vapor data de entre 10 y 70 antes de Cristo, por ejemplo, la segunda ley de la termodinámica fue descubierta en 1824 por Carnot. No hace tanto, o sea, hace mucho, ¿no? Obviamente, pero no es miles de años, como uno pensaría sobre la termodinámica. Por ejemplo, que el calor, se pensaba que era una sustancia hasta 1840, por ahí, donde se encuentra que el calor es una forma de trabajo, y eso fue una forma de energía, perdón. Y justamente en 1842 se encontró la equivalencia entre trabajo y calor. ¿Okay? Y se formuló la primera ley. Entonces, la termodinámica fue muy importante para todo ese desarrollo industrial que hubo en mitad de 1800. Bueno, eso. Entonces, veamos algunas cosas antes de muy general, porque estas cosas las vamos a ir discutiendo varias cosas, yendo y viniendo. ¿Qué es un sistema termodinámico? ¿Okay? En general, un sistema termodinámico, tengo una cavidad y tengo algún gas, algún líquido. Ese va a ser mi sistema termodinámico. Que yo pueda describirlo con variables macroscópicas. ¿Okay? Justamente el estado de un sistema se describe a través de unas variables de estado, que son estas variables macroscópicas, que en general son, por ejemplo, el volumen, ¿okay? La presión y la temperatura. Y dado ese sistema,
en un dado estado, ¿ok? Cuando yo digo en un dado estado, es que tiene una temperatura, tiene una presión y tiene un volumen. Lo que quiero hacer es transformar, hacer transformaciones, es decir, cambiarle el volumen, hacer alguna transformación para cambiar su energía, ¿ok? Entregarle calor para que cambie su temperatura, etc. Ese tipo de esos procesos, esos son procesos o transformaciones termodinámicas. Y nosotros vamos a estudiar siempre la termodinámica del equilibrio. Es decir, si yo mantengo las condiciones exteriores del sistema, el sistema está en equilibrio. Es decir, esas variables macroscópicas se mantienen constantes. ¿Ok? No vamos a... Hay toda una línea que es de termodinámica del no equilibrio que nosotros no vamos a ver. O sea, mi sistema, si yo mantengo sus condiciones, está en equilibrio. Es decir, equilibrio termodinámico, que esas variables no cambian. Y entonces vamos a empezar, así para empezar a meternos un poquito con una de esas primeras variables termodinámicas, que es la temperatura. Y la termometría. ¿Que la termometría qué es? Justamente cómo medir esa temperatura. Entonces, la primera pregunta que hago, una cosa, ¿no? Una cosa importante. Yo tenía ganas de hacer algo, pero que finalmente no lo voy a hacer, que es obligarle de una manera poco obligada, digamos, no sé cómo decirla, a que tengan prendidas las cámaras, porque para mí es importante verles las caras. No sé si eso realmente nos va a traer un problema de ancho de banda, pero estaría buenísimo que lo hagan. Yo pensaba ofrecer un punto para el final a las personas que durante todo el cuatrimestre tengan prendidas las cámaras, porque para mí es muy importante que participen, porque si yo pregunto algo y alguien dice algo que está terriblemente mal, está buenísimo porque aprendemos todos, ¿ok? O sea que al contrario, que alguien diga algo bien es menos importante. Que alguien diga algo mal es buenísimo porque ahí vemos y discutimos qué quiere decir que eso esté mal y qué quiere decir, y qué es que esté bien. Entonces los invito por ahora, sin todavía regalar ese punto, que es demasiado, ¿cómo se dice? La palabra que usan los políticos cuando uno... Bueno, no me sale la palabra como son los políticos, vendedores. Pero bueno, no los voy a obligar a que prendan la cámara, pero me sería importante que participen. Mientras más participen a las preguntas, mejor. Entonces, ¿qué es la temperatura? ¿Alguien tiene idea de qué es la temperatura? ¿Pueden decir algo sobre qué es la temperatura? Piensen siempre, el que diga la barrabasada más grande es mejor para todos. Y yo tenía entendido que la temperatura es literalmente la energía cinética de las partículas. Sí. Buenísimo, buenísimo lo que decís, porque está mal. No. Está bien, pero está mal. ¿Por qué? Dentro de la termodinámica, ¿nosotros en qué estamos? Vamos a hablar de termodinámica, ¿no? Y en termodinámica dijimos que en termodinámica sacamos la estructura microscópica. Y vos me estás hablando de la estructura microscópica. ¿Ok? Entonces, dentro de la termodinámica, no puedo decir que no puedo ir a la estructura microscópica para hablar de esta variable macroscópica. ¿Ok? Entonces uno podría decir, bueno, no sé, si me prohibís hablar, vos me podrías contestar, bueno, si me prohibís hablar de algo microscópico, y bueno, me voy al otro, es una sensación intuitiva, es que algo sea frío y algo caliente. Bueno, pero ahí te me vas al otro, ahí te me vas al otro bando, digamos, que es completamente subjetivo. O sea, necesitamos algo más objetivo. Y bueno, para sacar ese otro, ¿cómo me molesta este coso del Zoom que se me pone acá en el medio y no puedo leer ni puedo ver la pantalla? Perdón, ¿eh? Este ingrediente objetivo
lo vamos a sacar de algo que bueno, que lo vamos a estudiar bien en termodinámica, lo vamos a estudiar bien, es, si yo agarro, por ejemplo, un vaso con agua fría y un vaso con agua caliente, y los pego, ¿qué va a pasar? A ver quién Y el dice frío algo. se calienta y el caliente se enfría. Claro. Muy bien. Se entibian los dos vasos. Está buenísimo porque todavía nadie habló de nada que no sepa. Van a terminar, como dice ahí abajo, como dice acá, van a alcanzar un equilibrio térmico. O sea, esa sensación de caliente y frío termina equilibrada y aparentemente ese equilibrio llegan a una misma temperatura. ¿Ok? Porque ahora podría agarrar algo más frío y volver a ponerlo y van a volver a equilibrar, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que hay algo que conecta temperatura con equilibrio, ¿no? Entonces podemos definir la temperatura como una propiedad que comparten objetos en equilibrio térmico. Y eso es un razonamiento un poco circular, y podemos definir el equilibrio térmico como sistemas que están a la misma temperatura, ¿ok? En lo cual la temperatura no cambia. Y un termómetro es un patrón que nos sirve para comparar esa temperatura, ¿ok? En realidad esto lo podemos definir un poquito mejor, acá se los puse un poquitito más detallado, que dice que la posibilidad de intercambiar calor, que todavía no sabemos, digamos, me estoy yendo a la clase del viernes, pero bueno, me voy a la clase del viernes, hay algo que intercambian estos objetos que produce un equilibrio, ¿ok? Y este equilibrio, y acá me habla de trabajo, pero olvídense, por ahora menos sabemos qué trabajo, que es irme a la semana que viene. Entonces esto permite introducir esta temperatura, como decía antes, cuando están en equilibrio. Y esta propiedad intensiva, que se llama temperatura, ahora voy a decir qué quiere decir propiedad intensiva, que después lo voy a desarrollar bien, pero constituye la ley cero de la termodinámica. Ahora voy a decir qué quiere decir la ley cero de la termodinámica. Una propiedad intensiva es una propiedad que no depende del tamaño, ¿ok? No depende del tamaño, es decir, yo tengo un objeto a la temperatura, si vos tenés un objeto del doble puede estar a la misma temperatura. Ahora el volumen depende obviamente del tamaño. ¿Okay? Propiedad intensiva y extensiva. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero la temperatura no depende del tamaño del sistema, es una propiedad intensiva. La ley cero de la termodinámica. ¿Qué dice la ley cero? Dice, si yo tengo un cuerpo, ahora vamos a ver, un cuerpo que se encuentra a la misma temperatura, un cuerpo A que se encuentra a la misma temperatura que un cuerpo B, y un cuerpo C que se encuentra a la misma temperatura que un cuerpo B, ¿eso qué implica? Bueno, obviamente que A está a la misma temperatura que un cuerpo C. En realidad acá lo dice con equilibrio térmico, pero que es lo mismo. Esta especie de propiedad transitiva es la que me permite definir la temperatura. Esa propiedad que comparten estos tres cuerpos que están en este equilibrio. ¿Ok? Eso es lo que es la temperatura. La ley cero me permite como hacer grupos de objetos y dividirlos por esa propiedad que se llama temperatura. Y la aplicación de esta... Sí. No, perdón, sí, terminá y pensé que habías terminado, disculpa. No, y la gran aplicación de la ley cero de la termodinámica es poder medirla, es tener un termómetro, porque un termómetro es el tercer, o sea, ¿por qué yo estoy, digamos, a la misma temperatura que alguien que está en China? Y porque agarramos el termómetro, medimos mi temperatura, le medimos la de él, ¿ok? Y si el termómetro mide la misma,
quiere decir que yo tengo la misma temperatura que él. Es la propiedad ley cero, la propiedad transitiva esta. ¿Ok? Entonces, la aplicación más importante de la ley cero es justamente poder medir la temperatura. Sí, decime así. Sí, Sí. ahí en la definición de la ley cero, no entiendo bien por qué necesitamos un tercer cuerpo para definirla. No sé si se entiende bien la pregunta. O sea, ¿por qué no lo podemos usar, o sea, definir la ley cero con decir que con el cuerpo porque necesitamos el cuerpo C? ¿Por qué necesitamos un tercer cuerpo? Claro. ¿Y cómo haces a ver, cómo harías? ¿Cómo haces para definir? Vos querés ordenar, ¿ok? Sí. Entonces siempre tenés que tener un tercero, ¿no? Si yo tengo dos cuerpos que están a la misma, tengo que tener un tercero. No me imagino cómo plantear una ley cero sin un tercer cuerpo. A ver cómo podría ser. No sé, en verdad, pero podría pensarlo un poco más y después quizás me cierre. Estoy pensando. Yo tampoco. Podría ser que vos necesitas de un tercer cuerpo que se compare con A y se compare con B para saber que A y B están a la misma temperatura. Eso es lo que te está diciendo la ley cero, exactamente. Esa es la ley cero. ¿Ok? Ahora, ¿cómo hacer para... Si vos tenés dos cuerpos, Claro, están en la yo lo misma que digo es temperatura, porque, digamos, está bien, vos decís, están en la misma temperatura, lo junto y no hay calor, pero ahí ya Claro, tengo que Claro, decir, yo lo que digo bueno, es que la única manera de saber que A y B están a la misma temperatura es que A se comparó con C y presentan un equilibrio termodinámico, B se comparó con C, presentan un equilibrio termodinámico, entonces A y B están a la misma exacto, temperatura. exacto. Pero no es medio raro porque si yo puedo comparar A con C y ver que presentan un equilibrio termodinámico, ¿por qué no puedo comparar directo A con B y ver que presentan un equilibrio termodinámico? Y lo que pasa es que ahí tenés Claro. ahí tenés que, ¿y cómo haces? Si no, tenés que agarrar y decir, ¿cómo medís la temperatura? Ahí necesitas un tercer cuerpo. O sea, yo agarro A y B, lo junto. Siguen a la misma. ¿Cómo sé a qué temperatura están? Necesito un Perdón, disculpen. ¿Se puede Sí. pensar como que A es un patrón, B es el objeto con el que mido y C es lo que quiero medir? Entonces, yo comparo primero mi objeto de medición con el patrón y puedo decir que C finalmente, si tiene la misma temperatura que B, tiene la misma temperatura. Es que estoy pensándolo de esa manera, justamente como uno de ellos, como el patrón que es el termómetro, justamente. Sí, me parece que es por ahí. Pero bueno, pensémoslo un poco mejor, a ver si uno podría plantear una ley cero solo con dos cuerpos, sin meter la segunda ley de la termodinámica, ¿no? O sea, sin hablar de calor, ahí, no sé. Si me dices un termómetro con otro termómetro, O sea, a mí lo que me suena raro, perdón, es que estamos diciendo de comparar A con C y B con C, y es como esa que manera, si yo no puedo comparar esos dos, es como que para comparar A con C también necesito un tercer cuerpo para comparar a ese con ese y al otro. O sea, siempre estamos asumiendo que no, yo lo que en digo este es, caso es el patrón. yo lo que digo es, agarro, o sea, yo estoy diciendo, yo pongo en contacto A y C y están en equilibrio. A, B y C están en equilibrio. Y entonces lo que puedo decir es que A y B están en equilibrio. O sea, en realidad que van a estar todos en equilibrio. O sea, yo lo pensé como una propiedad transitiva en matemática. O sea, si B es mayor a A y C es mayor a B, entonces C es mayor a A. Tipo, o sea, como que no tendría sentido definirlo si no fueran tres. No, ¿A eso por te eso. referís vos? Sí, me parece que estoy diciendo eso. Estoy diciendo eso, pero voy a pensar, bueno, podemos pensar un poquito mejor. ¿Cómo uno podría plantear una ley cero sin un tercer cuerpo? Bueno, vamos a pensarlo. Pero Bueno, una pregunta más. Sí. Entonces a la termodinámica no le importa, digamos, definir qué es exactamente la temperatura. O sea, solo le importa que es una propiedad. Porque no se Exactamente. encarga de... Okay. Que vos tenés un termómetro, exacto, y que tenés, exactamente.
A la termodinámica no le importa, es una muy buena pregunta, a la termodinámica no le importa el origen microscópico de la temperatura. Claro, lo explica a partir del intercambio de calor. Exacto. Ok, gracias. Bueno, entonces, ¿cómo hago para medir la temperatura? ¿Cómo hago para medir la temperatura? Y bueno, necesito una propiedad termométrica, ¿ok? O sea, necesito una propiedad que varíe con la temperatura, ¿ok? Eso es la manera como uno hace un termómetro, ¿ok? Ustedes ya conocen, por ejemplo, el termómetro de mercurio, que ¿cuál es la propiedad? Que se dilata. El mercurio, al cambiar su temperatura, ¿okay? Si su temperatura aumenta, se expande. Esa es la propiedad termométrica. ¿Okay? Entonces, para hacer un termómetro, uno necesita una propiedad, ¿okay? Que tenga ese objeto, esa propiedad termométrica, y la pregunta es cómo hago para crear una escala de temperatura. Y bueno, para eso les voy a mostrar cómo se hace por ejemplo, cómo hacemos este patrón comparador, por ejemplo, un termómetro de mercurio. ¿Ok? Entonces, de nuevo, tenemos que buscar una propiedad, estoy repitiendo lo mismo, que cambie con la temperatura. Por ejemplo, el mercurio que se dilata con la temperatura. Entonces encerramos un mercurio en una cavidad, ¿ok? Y medimos la longitud de que se dilata. Eso es lo que hace un termómetro. Entonces, para hacer una escala termométrica, lo que tenemos que hacer es fijar dos puntos, ¿ok? O entornos donde, en los cuales la temperatura sea constante, ¿ok? Por ejemplo, la fusión del hielo, la vaporización del agua, ¿ok? Nosotros vamos a poner nuestro termómetro en esos dos puntos y eso va a fijar nuestra escala de temperatura. Perdón. Eso define nuestra escala superior e inferior de temperatura. Bueno, esto es lo que dice el punto 2, ¿no? Ponemos en contacto térmico. ¿Cómo se hace un termómetro? Por ejemplo, un termómetro de mercurio. Agarro mercurio, lo meto adentro de una cavidad, cierro la cavidad, fijo, por ejemplo, lo meto ese termómetro en, por ejemplo, agua con hielo, y le marco una raya a la longitud que tiene el mercurio. Y eso le pongo 0. Ahora hago lo mismo, pero meto el termómetro en agua hirviendo. ¿Ok? Y eso le pongo 100. Y entonces, cualquier objeto, ahí trazo esta curva de calibración, ¿ok? Que tiene que ver con las longitudes, ¿ok? Voy a tener un gráfico que es la longitud versus esta temperatura, y marqué 2 puntos. Y en el medio, si mido cualquier longitud, con la longitud que mida, ¿cuál va a ser la temperatura? Y bueno, la longitud de ese objeto a lo cual introduje el termómetro. Y va a ser esa longitud menos la longitud a 0 grados, dividido la longitud en 100 menos la longitud en 0, y eso lo multiplico por 100. Y esta es la escala de Celsius. Esa es la manera de calibrar un termómetro. ¿Ok? Una preguntita. ¿Cómo se sabía que la escala sería lineal? Es una buena pregunta. Y midiendo varias, porque efectivamente no tiene por qué ser lineal. Y variando, en principio, uno asume que es lineal. Uno asume que es lineal. ¿Ok? Pero en principio uno no sabía que es. Si vos no sabés, por ejemplo, la ecuación de estado de los gases, no podés saber que sea lineal. Vos tenés que asumirlo. Y supongo que lo que deben haber hecho es medir no solamente 2 puntos, sino varios puntos, varios
varios puntos estándar. O sea, acá estoy midiendo 2. ¿Ok? Ah, y de ahí extrapolaron. Y ahí extrapolás, sí. Otro termómetro Profe, sí, ¿puedo hacer una consulta? sí. Yo me acuerdo, capaz lo dice después, pero yo me acuerdo de la secundaria, que es algo que nunca me cerró, de que cuando hacían las escalas, la de Fahrenheit, que bueno, que es la más fea, marcaba como patrón el 0, como el punto de congelación creo que era, de agua con sal, y el 100 creo que era de agua sin sal. O sal de amonio, creo que no me acuerdo. Y entonces, mi duda era, en sí, es como que capaz tiene que ver con eso de verlo macroscópicamente, pero que no tenía que ver en sí con la sustancia. Eso era lo que a Bueno, mí me llamaba la atención. eso lo voy a discutir ahora. Eso ahora lo voy a discutir. Ahora voy a discutir eso, porque eso de agua con sal, agua sin sal, no sé a qué te referís. Pero lo que vos estás diciendo, o lo que me parece que a vos te llamó la atención, creo que es lo que estás diciendo, es que estos termómetros, y bueno, van a depender un poco del material, del vidrio con el que están hechos, ¿ok? Van a depender de la sustancia o sea, van a ser muy imprecisos estos termómetros. Entonces uno se pregunta, ¿tengo una manera de hacer algo que no dependa, ¿no? de qué está hecho? Y eso es lo que quiero discutir acá, con un tipo de termómetro, ¿ok? Que nos va a servir para discutir lo mismo que ya discutimos, pero verlo de otra manera, pero aparte discutir esa pregunta que es muy importante, y son los termómetros a gas a un volumen constante, ¿ok? Que son estos termómetros que estoy mostrando acá, en este gráfico, ¿ok? Entonces, ¿cómo actúa este termómetro? Lo que hago es, en esta caja blanca, la temperatura que yo quiero medir, el objeto que yo quiero medir lo pongo en contacto con este bulbo, que está el gas, ¿ok? Y este gas está hasta acá. Y este B, acá, este B, es lo que se llama el 0, ¿ok? Entonces, a ver, ¿qué quiere decir? ¿Qué va a pasar si yo, por ejemplo, agarro, pensemos lo siguiente, tengo mi bulbo, tengo mi gas así, ¿no? Tengo mi sistema así. Y saco esto que está puesto, no sé qué, y pongo algo mucho más caliente. ¿Qué se imaginan que va a pasar? Yo creo que lo azul va a bajar. O sea, lo que va a hacer... a ver, vamos por partes. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el gas? Mi gas llega hasta acá, ¿no? Hasta acá, esto que está azul es otro... esto es mercurio, ¿ok? Es un fluido más pesado, ¿ok? Efectivamente, este gas que está acá, ¿qué va a pasar? Se va a empujar al mercurio para abajo. Se va a expandir. Se va a expandir. Se va a expandir, exactamente. Entonces va a variar H. Y va a variar H. Entonces lo que voy a poner es, de alguna manera, lo que yo quiero que esto trabaje es a volumen constante. Entonces este va a ser mi sistema un poquito más explicado. Acá está mi depósito de gas. Acá está mi indicador de 0. Acá tengo este mercurio. Y lo que hago es, este depósito de mercurio lo voy a subir o bajar, de manera que yo quiero mantener el nivel de gas acá, constante, el nivel 0 constante. Y lo que va a variar es este H. ¿Ok? Entonces, la primera cuestión. ¿Cuál es la propiedad termométrica? La propiedad termométrica, antes, ¿qué era? Era la dilatación de mercurio. ¿Cuál es la propiedad termométrica acá? Va a ser la presión de gas. Eso es lo primero que tenemos que ver para hacer el termómetro. Y lo que vamos a hacer es que el volumen, lo que nosotros queremos es que el volumen del gas sea siempre lo mismo. O sea, el volumen acá sea siempre lo mismo. Entonces lo que voy a variar es la cantidad de mercurio, la altura de este tubo,
de manera que acá entre o salga mercurio y varía esta altura H, de manera que el volumen de gas acá sea constante. Y lo que mido es la presión, ¿ok? La presión del gas. O sea, si yo tengo la presión acá afuera, puedo calcular la presión del gas. ¿Está bien? Ya eso lo saben. Eso lo vieron en física 1. La presión usan Pascal, ¿ok? P acá es P0 más ρ por G por H, ¿ok? Disculpa, entonces la propiedad termométrica es lo que yo estoy midiendo, Sí, más allá de lo que yo estoy cambiando. Lo que vos estás De lo que yo midiendo. estoy... Ah, ok. Vos medís presión. Vos vas a medir presión. Y eso vamos a ver cómo lo transformo en temperatura. Entonces, esto está claro, ¿no? O sea, la presión acá es la presión acá más ρ por G por H. Entonces yo mido la presión en este punto. Entonces, bueno, Perdón, profe. calibrar... Sí. Creo que no entendí muy bien. Vos pones el depósito con el gas en algún líquido donde vos quieras medirlo o en algo donde vos quieras medir. Vos, O sea, muy bien. ¿Dónde pones tu axila para medir tu temperatura? La Ponele, pones acá. sí, Digo, la pones acá. Estos termómetros son súper precisos y en realidad se usan como patrón. O sea, para calibrar otros termómetros. ¿Ok? Estos termómetros de gas a volumen constante. Bueno, una manera es, bueno, lo de siempre, ¿no? O sea, agarro en donde está el depósito, pongo hielo con agua, o sea, 100 grados, después y veo la presión, y hago lo mismo con vapor de agua a 100 grados, y hago esto que hice antes, ¿no? O sea, presión, la presión que medí, y marco la temperatura 0 y 100 para esos dos la ebullición y la congelación del agua, que son mis patrones ahí en esos dos valores. Y con eso trazo la recta, etcétera, hago exactamente lo mismo que hice con mi termómetro de mercurio. Pero acá hay algo muy sorprendente. Supónganse que ahí pongo, no sé, pongo gas, distintos tipos de gases, ¿ok? Pongo cualquier tipo de gas. Lo que encontraron es que había algo muy sorprendente, que todas esas curvas, efectivamente, esa curva de calibración, depende del gas. O sea, esa curva de calibración va a depender del gas particular, ¿ok? Sin embargo, había algo notable, que todas estas curvas rectas confluían en un mismo punto, ¿ok? Que ese punto, fíjense que lo estoy marcando en rayitas. ¿Por qué lo estoy marcando en rayitas? ¿Quién me puede decir por qué eso? Fíjense que acá hay una línea continua. Porque eventualmente dejas de tener gas porque se licúa o algo, se hace líquido o No, sólido. pero fíjate acá, vos lo que haces es estás bajando la presión. Es una prolongación. Creo que no había cosas tan frías. Es una prolongación. Porque es cero. Es exactamente. Porque es el cero de temperatura que no puede llegar nunca. Si en algún momento nos da tiempo, vamos a ver la tercera ley de la termodinámica, pero no importa. Pero es menos 273.15 grados centígrados. Y esto, como dice acá, sugiere que esta temperatura tiene un carácter universal. Fíjense que esto no depende, este punto no depende del termómetro. Cualquiera de estos termómetros, que tienen distinta pendiente, no va a depender de este punto, es el mismo. Entonces, uno se puede preguntar, y digo, ¿puedo usar ese punto para calibrar el termómetro en vez de estos dos puntos, como hice? Y la respuesta es sí.
Sí, y es haciendo esto que está acá. O sea, si yo hago un gráfico de, por ejemplo, la presión de vapor dividido la presión del hielo, ¿ok? Y voy bajando el hielo, o sea, calculo el límite, ¿ok? Tendiendo a cero de la presión del hielo, es decir, tiendo a que no haya, obviamente que este límite es ficticio, pues no voy a poder llegar, pero lo continúo. O sea, si yo hago estas mediciones, puedo hacer muchos puntos, pero en un momento ya no llego más. Continúo. Este límite voy a obtener este punto que está acá universal, que es este que es 1.36609. Ese punto lo puedo definir como temperatura de vapor sobre temperatura de hielo. ¿Ok? Y estoy usando este punto universal, esta escala universal de temperatura, que dentro de 8 o 9 clases vamos a ver que esto tiene que ver con la segunda ley de la termodinámica. Pero sin adelantarme... Perdón, no entiendo qué sería lo de presión del hielo y presión del vapor. No, porque es la presión es la presión que vos medís cuando tenés hielo, obviamente que no es la del hielo. O sea, cuando vos ponés hielo, ¿ok? Fíjate que lo que vos vas variando es, vos haces la siguiente, vos tenés que ir cambiando el volumen del gas adentro de mi termómetro. ¿Ok? El volumen encerrado lo voy cambiando. Y entonces, meto hielo, meto vapor, ¿ok? Y mido las presiones en esos ambos casos. Y calculo este ratio entre esas presiones en función de la presión, por ejemplo, del hielo. ¿Entendés lo que quiero decir? Entiendo que es. Fijo acá, por ejemplo, un volumen acá dentro de este. Vos ponés hielo ahí. Yo primero defino un volumen. Acá un volumen. Sí. Tengo un volumen, ¿ok? Que lo puedo cambiar. Acá en este caso parecería que no lo puedo cambiar. Fíjate que está fijo. Suponete que yo puedo cambiar, que es variar este nivel 0. Ponele que esta rayita que estoy mostrándote acá con mi cursor la voy a poner acá. Entonces varié el volumen. Sí. ¿Ok? Yo tengo que ser capaz de variar el volumen mucho, porque tengo que llegar a volumen muy chiquitito. Varío el volumen. Entonces, pongo un valor de volumen. Le mando hielo, mido la presión. Le mando vapor, mido la presión. Eso me representa un punto acá. Para un dado gas. Después agarro y le cambio el volumen al termómetro. Fíjate que es un bolonqui. Y grafico otro punto. ¿Ok? Obviamente, no puedo graficar toda la curva, porque en algún momento no voy a poder bajar más la temperatura el volumen del... Sí, sí. ¿Ok? Pero en algún momento puedo seguir esa línea y llego a este 1 y puedo calcular esto que está acá. Eso defino como, ese límite defino como la temperatura, la división de la temperatura del vapor dividido la temperatura del hielo. Pero claro, ahí me falta algo, ¿no? Ahí me falta algo, porque ahí fíjate que no tengo, ahí me queda el ratio entre esas dos temperaturas, pero no me quedan definidas las dos. Y entonces ahí sí defino, digo, en mi escala esa diferencia entre esas dos temperaturas es 100. Y ahí, ¿ok? Pero acá es importante darte cuenta que yo no estoy fijando 2 puntos como hice antes. Acá fijo en realidad una diferencia y uso el punto límite. Y ahí fíjate que me queda definida la temperatura del vapor y la temperatura del hielo. ¿Ok? Que es 373.16 y 273.16. Y el 0, la temperatura 0, es el 0, esta es la escala Kelvin. ¿Y cómo hago para medir otra temperatura con este termómetro? Es difícil porque tengo que hacer esto mismo. Dado cualquier temperatura, si quiero medir una temperatura, calculo este mismo límite con alguno de los dos patrones, con el hielo o con el vapor, y hago este límite variando el volumen, y ahí es la manera de calcular cualquier temperatura. Que obviamente no es lo que yo uso
no es la manera. Esto es cómo se construye este termómetro patrón, con el cual uso para calibrar otros termómetros. Bueno. Perdón, no es como para sonar muy repetitivo, pero la verdad no entendí cómo es este experimento. No entendí no entendí si el hielo y ese vapor yo lo pongo en el recipiente o es a lo que le estoy midiendo la temperatura, no me quedó claro. Vos agarrás lo siguiente, vos agarrás tu termómetro, ¿está bien? Y vos podés controlar el volumen de tu termómetro, ¿está? Eso, vos podés controlar el volumen acá adentro, ¿está? Suponete, ¿eso se entiende? Vos podrías... No sé. ¿A qué te referís con controlar el volumen? Claro, vos acá, ¿cuánto vale el volumen del gas? ¿Cuánto vale en este caso? En este termómetro, ¿cuánto vale el volumen del gas? Y esencialmente es el del depósito. O sea. El del depósito. Bueno, pero si yo soy capaz de calcular, ponele que puedo variar el volumen de ese depósito. ¿Ok? Sí, sí. Y bueno, eso es lo que estoy diciendo. Yo agarro, varío ese volumen, y lo que voy haciendo es, dado un volumen de mi termómetro, calculo la presión que mido cuando le pongo vapor, cuando estoy midiendo la temperatura de vapor, calculo la presión y lo mismo cuando le pongo hielo. Y voy a calcular y eso me da un punto acá. ¿Ok? Para un dado volumen eso me da un punto. Repito eso. ¿Ok? Para varios volúmenes. Y eso me va a dar sobre una recta. ¿Ok? Esto que estoy mostrando, esto para un dado gas. Bueno, continúo, lo hago para dos gases, por ejemplo, y se van a cortar en un punto. Ese punto es el límite de cuando la presión es 0. ¿Ok? ¿Está? Y eso es este número universal que les decía, que es lo que les mostré acá, ¿no? Perdón, volviendo a la diapositiva que estabas explicando, esa que tiene la imagen como de un libro viejo, donde está el esquema del experimento. Arriba de todo hay un ítem que dice el volumen del gas siempre es el mismo. ¿Por qué dice eso? Porque cuando vos haces esto, ¿dónde decís que dice eso? Acá arriba, lo primero que dice... Lo que voy a hacer es una cosa, aguantame que quiero hacer una cosa. ¿Yo terminé de grabar o no terminé? ¿Está grabando ahora? Sí, sigue grabando. Está grabando todavía. Para que quiero parar porque si no, se va a hacer larguísimo la grabación y después si seguimos.